En primer lugar, lo que vamos a ver es cómo vienen evolucionando las exportaciones, ¿sí? Esto es una de las manifestaciones del problema que estamos abordando en relación al atraso cambiario. Y lo que tenemos acá es un montón de meses, hasta el mes de septiembre, con un dinamismo exportador sumamente relevante, con tasas de crecimiento interanual del entorno del 40-50%. Pero acá ya el mundo empieza a darse vuelta, eso es, en otras palabras, el mundo empieza a ser más desfavorable para un país como el nuestro, y eso se empieza a manifestar justamente en el dinamismo de las exportaciones. Tenemos un crecimiento nulo en septiembre, tenemos una caída del 6% en octubre que analizamos acá, y ahora tenemos datos correspondientes a la primera quincena de noviembre que justamente marcan una caída del 22% en relación a la misma quincena del año 2021. ¿Sí? Así que esta es como la manifestación del fenómeno que hoy estamos analizando, que es el atraso cambiario. Ahora bien, vamos a la segunda placa, y esto lo que estamos viendo acá es el tipo de cambio real. ¿Sí? Ayer con Juli desarrollaron lo que era el tipo de cambio nominal, ¿sí? Pero esta dimensión, como bien mencionó ayer Juli, ¿sí? Lo que nos da es una perspectiva relacionada a la competitividad precio, porque incorpora, además de los movimientos del tipo de cambio, también los efectos de la inflación en las economías que estamos comparando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, ¿cuánto varió este indicador de competitividad que se llama tipo de cambio real en relación a diciembre del año anterior? ¿Sí? Básicamente cayó en términos globales, es decir, contra todo el universo de economías relevantes que considera el Banco Central. Cayó casi un 20% con los países extrarregión, que son relevantes desde nuestra perspectiva. También cae con Estados Unidos, cae con Alemania. ¿Sí? Estos son algunos países seleccionados que presenta el Banco Central. Y en particular cae un 20% con China, nuestro principal socio comercial. Así que esto justamente lo que está marcando, ¿sí? Es ese fenómeno de atraso cambiario en relación a lo que está pasando con el tipo de cambio real. Claro. Eso afecta, o sea, eso significa que se afecte la competitividad. Esto significa estar reflejando una afectación de la competitividad, o lo que es lo mismo decir, está mostrando el encarecimiento relativo de nuestra economía respecto a las referencias que justamente estamos recogiendo. Y si damos una plaquita más, ahora vamos a ver nuestras referencias regionales. Y acá, en lugar de estar mirando lo que pasó en relación al mes de diciembre, es lo que se acumula en el año. Acá estamos viendo la historia desde el año 2003 de lo que sería nuestra competitividad a medida a partir de este indicador. ¿Sí? En blanco tenemos a Brasil y básicamente la línea roja lo que marca es el promedio histórico. Es una medida que tiene limitantes, pero que no deja de ser ilustrativa del fenómeno que estamos intentando reflejar. Cuando estamos por debajo de la línea, quiere decir estamos caros en relación a los países que están puestos acá. Cuando estamos por encima, estamos baratos en dólares. O sea, estamos un 36% más caro que Brasil. Exacto. Y un 48% que Argentina, teniendo en cuenta... Bueno, 48 y con dólar blue 52. Que es lo que publica el Banco Central. Si lo ajustamos por el dólar blue, estamos todavía más caros, más de 50% caros, de nuevo, en relación al promedio histórico, que tiene sus limitantes como punto de comparación, pero no deja de ser una distancia ilustrativa del fenómeno que estamos intentando capturar. Ahora vamos a avanzar un poquito más a la próxima placa, y lo que vamos a ver, volvemos al tipo de cambio nominal. Este es el famoso 40 pesos, 39 pesos, pero lo que tenemos es la variación interanual de cada mes, ¿sí? Esto es, enero 2022 contra enero 2021, el tipo de cambio aumentó. Pero después, si nos recorremos todo lo que va del año, el tipo de cambio viene cayendo. En particular, en noviembre, el tipo de cambio está 9% más abajo de lo que estaba en noviembre del año pasado. Es otra forma de representar lo que Juli presentó ayer, que básicamente cuando tomamos todo el año tenemos una caída hoy del entorno del 11 o 12%. Y esta es la estimación, por eso está en rojito, de lo que sería diciembre. ¿De dónde salen estos datos? Esta es la encuesta de expectativas que realiza mensualmente el Banco Central, donde agarra un conjunto de analistas y les pregunta sobre muchas variables. En particular les pregunta, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio en diciembre de 2022? Ellos dicen, y acá estamos viendo el promedio, la mediana de las respuestas. Y lo mismo con este caso, ¿sí? Básicamente lo que es importante, y ahora pasamos a la siguiente placa, desaceleramos un poco, ¿sí? Esto es lo mismo, pero ahora le preguntan, esta es la encuesta de expectativas que realiza Exante, y acá le está preguntando a los empresarios, ¿cuánto estima que va a estar el tipo de cambio el año que viene? Bueno, la mayoría lo ve entre 43 y 45 pesos, y en promedio las respuestas se ubican en 43,8 pesos por dólar. Importante, tanto esto como lo anterior, hay que tener la consideración de que el dólar es una variable que no podemos predecir desde la economía, ¿sí? Pese a que ahora, cuando el dólar sube mucho o cuando baja mucho como ahora,
me llueven mensajes de qué hacer de amigos. Compro dólares, vendo dólares, ¿sí? Claro. Y la respuesta que yo le doy es, si lo supiera, probablemente no estaría acá, estaría en Qatar, ahora quizás. Así que eso es otra forma de decir que básicamente no hay un modelo que predizca esto. Estos son conjeturas, ya sea de analistas o ya sea de empresarios, porque cuando se predice el dólar no se puede aprender de los errores que se cometen, como sí sucede con el crecimiento, con la inflación y con otros indicadores que sí los economistas tienen herramientas para predecir, pero esto es una conjetura, ¿sí? Esto es básicamente algo que se necesita hacer porque el dólar es sumamente relevante en una economía como la nuestra, pero no se debe tomar como una proyección. Lo que viene pasando en 2022 es justamente la muestra de uno puede pensar que el dólar debe ir hacia un lado, pero lo que pasó es que fue hacia el otro. Es lo que estamos viendo a contrapelo del mundo y tiene que ver con nuestra dificultad para invocarle, ¿sí?, en términos técnicos, a esta variable. Ahora vamos. Término bien técnico, ¿no? Bien técnico, bien sofisticado, bien académico. Pero, ¿y qué pasa con, bueno, seguramente hables de eso ahora, o sea, de la intervención del Banco Central? ¿Por qué se pide desde algunos sectores un cambio en la política monetaria o que el Banco Central intervenga? Si bien no se puede saber lo que va a pasar con el dólar, ¿sí se puede incidir? Sí, vamos a ver, ahora en la próxima placa, y esto va a ser un poquito entreverado, pero justamente es relevante, acá lo tenemos, vamos a concentrarnos primero en la parte verde. ¿Sí? Esto sería como la perilla del dinero, como lo puse Juli ayer. Sí. ¿Sí? Esto se puede mover en dos direcciones, o la tasa de interés puede aumentar, ¿sí?, o puede disminuir. ¿Qué es la tasa de interés? Es básicamente la tasa a la que se prestan los bancos, ¿sí?, y por ende es la tasa de referencia para el resto de la economía. Cuanto más alta es la tasa de referencia, más en cascada derrama hacia el resto de las tasas, ¿sí? Entonces, cuando baja la tasa de interés, por ejemplo, lo que pasó en el año 2020, acá y en el mundo, lo que se está haciendo es, se está poniendo el foco en la actividad económica. Yo bajo el precio del dinero, ¿sí?, y si alguien se quiere comprar un televisor para ver el mundial, ¿sí?, pedir un crédito le va a resultar más barato, porque justamente la tasa que va a pagar de interés tiene que ver con la tasa de referencia. Entonces esto favorece al consumo y también favorece a la inversión, porque de vuelta es más barato financiarse. ¿Sí? Así que cuando el foco está puesto en la actividad, lo que tenemos es lo que sería política monetaria expansiva. ¿Sí? Yo contribuyo a la liquidez en la economía reduciendo el precio del dinero. Ahora bien, lo que está pasando ahora, acá y en otros países, es que los bancos centrales, justamente para combatir la inflación, están aumentando el precio del dinero. ¿Qué pasa cuando yo aumento el precio del dinero? Básicamente, lo contrario a lo que estábamos analizando. El crédito es más caro, eso le pega al consumo, le pega a la inversión y en particular tiene un efecto sobre el tipo de cambio a la baja, que es acá donde vienen los reclamos y las críticas, que son con foco en el Banco Central y con foco en esta estrategia que estamos analizando. Piénsenlo de alguna manera así. Un inversor, sea un banco, las AFAP o inversores que realmente pueden mover el mercado, ¿sí?, tiene para invertir en dos portafolios, títulos en pesos o títulos en dólares. Cuando sube la tasa de interés y es más alta la tasa de interés, lo pueden pensar como que es el retorno de las inversiones en pesos. Entonces, cuanto más alta es la tasa de interés, más atractivo resulta invertir justamente en títulos que están denominados en dólares. Por ejemplo, las letras de regulación monetaria que emite el Banco Central. ¿Qué es lo que hacen entonces estos agentes? Bueno, venden sus posiciones en dólares, ¿sí?, y se mueven a los pesos. Entonces, cuando venden su posición en dólares, lo que hace es aumenta los dólares que andan en la vuelta, y cuando aumentan los dólares que andan en la vuelta, ¿sí?, eso supone una caída del precio, porque es un bien que se convierte en más abundante. Entonces, por eso es que las críticas vienen sobre la política monetaria, que básicamente es que deje de aumentar la tasa de interés. ¿Por qué aumenta la tasa de interés? Porque la inflación sigue estando al 9%, y porque es la única herramienta. Entonces, ahí es donde se encuentran las dos visiones. Los que consideran que el costo a pagar por bajar la inflación es muy alto en términos de consumo, en términos de inversión y en términos de competitividad, y los que entienden que, bueno, el Banco Central lo que tiene que hacer es justamente concentrarse ahí, ¿sí? Entonces, hay que pagar un costo para bajar esa inflación. Y entonces, en esa estamos, con esas dos posiciones que de alguna manera quedaron esquemáticamente reflejadas en este sentido, pero este sería el canal de transmisión por los cuales las críticas por la caída del tipo de cambio se dirigen hacia la política monetaria del Banco Central. Que por ahora no está previsto que cambie. Seguramente cambie el año 2023 porque Uruguay está recibiendo un shock negativo desde afuera y si esta política se profundiza, es decir, la política monetaria contractiva, el aumento de la tasa de interés se profundiza, lo que va a ser agudizar justamente la desaceleración que viene dada desde afuera. Y eso va a suponer que la recuperación, que hoy es asimétrica, ¿sí?, y que todavía viene con el empleo rezagado, de hecho el empleo está estancado en lo que va del año, ¿sí?, podría justamente no avanzar y
en particular teniendo en cuenta lo que son las situaciones de sectores que vienen muy rezagados y que no tienen perspectivas muy favorables. En particular estamos hablando del turismo o en particular estamos hablando también de toda la zona del litoral que tiene la actividad afectada, dado que justamente estamos 50% más caros que lo que está Argentina. Bien, muchas gracias, Germán.